¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda temporada de Yunti Podcast, un podcast donde queremos hablar con distintos profesionales del área de la educación, de la psicología, de la salud y del mundo empresarial para poder llevarles toda la cercanía de Yunti a cada uno de los rincones de nuestro país. El día de hoy nos acompaña una persona muy importante, psicopedagoga, así que vamos a hablar de la psicopedagogía hoy, y que además se ha especializado en todo lo que son temáticas de lectura. Ella es Karen Rencoret. Karen, ¿quieres contarnos algo más que yo no haya dicho sobre ti? Bueno, formación, como tú dijiste, psicopedagoga, licenciada en educación. Y hace 5 años estoy acá en Yunti Psychometrics, antes Instituto EOS. Así que tuve la fortuna de llegar un poco antes que se lanzara el Evalúa 4.0. Por lo tanto, tuve meses ahí conociéndolo, probando. Así que, bueno, han sido 5 años de aprendizaje, y ahora estoy como coordinadora de los servicios de evaluación. Excelente. Karen, justamente hoy día contigo queríamos tocar el tema de la evaluación psicopedagógica, un aspecto que es muy importante en la profesión de los psicopedagogos, en los colegios, en los establecimientos, etcétera. Así que quería partir preguntándote exactamente cuál sería como uno de los objetivos principales de la evaluación psicopedagógica, sobre todo pensando en el contexto educativo. Diría que la evaluación psicopedagógica es un proceso por el cual se miden diferentes habilidades o competencias del estudiante que se relacionan con sus aprendizajes en relación al curso donde está el estudiante. Perfecto. Dentro de estas etapas de la evaluación psicopedagógica, ¿qué elementos son importantes considerar? A ver, yo diría que primero la elección del instrumento que uno va a utilizar. También, bueno, luego viene el proceso de la corrección de ese instrumento, de la interpretación, de la creación de informes y por último el plan de intervención que se va a hacer con ese estudiante. Diría yo que el objetivo de una evaluación psicopedagógica es la toma de decisiones. La toma de decisiones en relación a las necesidades educativas que presente el estudiante en particular. Perfecto. Tú me hablaste de herramientas, ¿no es cierto?, de los instrumentos, ¿no es cierto? ¿Qué herramientas o métodos se emplean principalmente para recopilar información? Diría que, bueno, el instrumento en sí que tú elijas para evaluar, ya sea las áreas instrumentales, el área del pensamiento, pero también es sumamente importante porque en sí el instrumento te va a dar información con respecto al aprendizaje de ese estudiante, lo alcanzado por ese estudiante, pero es parte de una evaluación integral. Por lo tanto, tú tienes que complementar toda esa información que tienes con entrevistas, puede ser, con observación en clase, observación incluso en recreos, etcétera. Yo creo que esos son... Dentro de las entrevistas que tú mencionaste, ¿a quiénes podríamos llegar en ese proceso de hacer entrevistas? A los profesores. Perfecto. Que conocen a ese estudiante, si tiene, por ejemplo, apoyo externo. No sé, hay estudiantes que tienen apoyo de psicólogo. Sería importante ver su visión de ese estudiante. También podría ser fonoaudiólogo, si es que es un niño pequeño, etcétera. Todos los agentes que forman parte de ese estudiante o del entorno educativo de ese estudiante. Perfecto. ¿La familia en este proceso también podría estar involucrada? Sí, sumamente importante la familia, porque la historia de aprendizaje del estudiante comienza no cuando comienza kinder o pre-kinder, empieza mucho antes, por lo tanto es fundamental también hacerle esta entrevista a los padres, conocer su historia clínica, prenatal, postnatal, de los primeros años, de enfermedades relevantes, etcétera, etcétera, también que tienen relación con la familia, cómo ese niño se relaciona con los otros. O sea, hay una serie de factores que afectan el aprendizaje de un estudiante a lo largo de su escolaridad. Súper. ¿Y cómo seleccionar el instrumento más adecuado en cada caso? Yo diría que, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje? Yo diría que esa es como la pregunta clave que uno tiene que hacer para saber qué instrumento elegir. Perfecto. Por ejemplo, es un estudiante que yo no conozco,
que yo no sé nada de ese estudiante en el sentido, por ejemplo, es un estudiante nuevo, no tiene otros antecedentes, bueno, quizás voy a aplicar una prueba que me entregue una información tanto a nivel cognitivo como del área instrumental, como a nivel psicosocial, etcétera. O es un estudiante que la verdad es que sí tiene ciertos antecedentes, tiene informe de otros profesionales y necesita profundizar en un área en particular. Por ejemplo, tiene dificultades en lectura. Entonces, depende. Yo diría que lo clave está en cuál es el objetivo que tiene esta evaluación. ¿Para qué quiero evaluar? Excelente. Si las necesidades de un estudiante tienen carácter multifactorial, ¿ya? ¿Qué otras herramientas se podrían considerar a nivel profesional? Por ejemplo, cuando tenemos el antecedente de un estudiante que ha tenido previamente evaluaciones con neurólogo, por ejemplo. Yo no puedo dejar de mencionar dos productos que yo he tenido la oportunidad de conocer. Uno tiene que ver con medir la inteligencia a través de un instrumento que es una batería no verbal. No verbal. Entonces, una poderosa herramienta porque en el fondo si te encuentras con un estudiante que tiene dificultades a nivel comunicacional, hay otras pruebas que hasta ahí quedan. Entonces, esta permite evaluar a cualquier tipo de estudiante en el sentido de diferentes características que pueda tener, porque es no verbal, es a través de gestos. Y el otro que particularmente es algo que me gusta mucho, se llama Nexplora. Nexplora, ¿por qué? Porque dentro de mi área, cuando yo trabajo, por ejemplo, particular, a mí me llegan muchos estudiantes con diagnósticos de TDAH y con medicamentos que lo tomaron a lo largo de los años, qué sé yo. Y la verdad es cuando yo voy a realizar esta evaluación, es una hora que ya el medicamento no está en sangre, que ya pasó, como las calorías generalmente se lo toman a las 7 de la mañana, qué sé yo. Y los resultados, me ha pasado que ninguno ha arrojado algún indicador que uno pudiera sospechar, porque uno no hace el diagnóstico, pero que pudiera sospechar de que pudiéramos estar hablando de un déficit atencional. Ninguna alerta se activa. Entonces, creo que en este país hay no solo en este país, hay un sobrediagnóstico. Creo que estoy a favor de utilizar algún tipo de medicamento como apoyo cuando realmente existe este déficit atencional, porque afecta la vida del estudiante. Yo lo he visto, afecta significativamente la calidad, su calidad como de vida, como estudiante, etcétera. Yo lo he visto. Pero siento que a veces esas necesidades o esas dificultades, o quizás ser un poco inquieto, un poco distraído, a veces no responden a un déficit atencional. Entonces, esta herramienta, que es la que más conozco, la verdad, me gusta mucho porque deja fuera el tema subjetivo, el tema de mirar y que, no sé, de repente nos encontramos con información de los profesores que no es muy positiva, porque ese niño es el que quizás interrumpe las clases, qué sé yo. Entonces, este instrumento, esta evaluación, permite sacar todos esos factores y solo se centra en el estudiante, en realidad virtual, que eso es lo otro original, y en el caso de los más pequeños, dentro de una sala de clase. ¿Qué más común que eso? O sea, ahí el niño se comporta, digamos, con ciertas características que pudiéramos estar hablando de un déficit de atención. Perfecto. ¿Cuáles crees tú que son los obstáculos más frecuentes que enfrentan los psicopedagogos, por ejemplo, a la hora de establecer o de realizar este proceso de evaluación? A veces son varios, no sé, de repente el tiempo, el factor podría ser económico, por ejemplo, hay colegios, y quiero hacer una salvedad, que no es porque no estén los recursos para realizar una evaluación a un niño, 10 niños, 100 niños, los recursos están en el sistema público, se dan, pero a veces en los colegios no está eso para llevarlo a cabo. Entonces yo diría eso. Y lo otro, el obstáculo también
es que no contar con el conocimiento técnico en la aplicación de cierto instrumento. Para graficarlo un poco, existen como varios hitos importantes en una evaluación que si algo de eso se altera, la evaluación queda invalidada. Entonces, cometer errores, por ejemplo, en la aplicación de un instrumento por un desconocimiento técnico, ya para adelante está todo alterado, ya está todo malo. Exacto. Entonces, a veces existe eso entre los profesionales del desconocimiento y lo otro de no utilizar la herramienta adecuada. ¿A qué me refiero? Te voy a hablar específicamente del Evalúa. Yo te comenté al principio, es el instrumento que yo más conozco en tema de evaluación psicopedagógica, desde la universidad, desde la formación que uno tiene. Yo conocí, imagínate, la versión 1.0. Estamos en la 4.0. Entonces, pero aún hay establecimientos, por ejemplo, que aplican las 2.0. Nosotros no lo tenemos ni siquiera en bodega. O sea, un instrumento absolutamente obsoleto. Nosotros dimos un tiempo en que vivieron la 3.0 y la 4.0 más de un año. Más de un año. Entonces se aplica un instrumento que no está actualizado. No está actualizado. Entonces yo siempre digo, si usted puede elegir cualquier instrumento de evaluación, pero si usted elige el Evalúa, tiene que aplicar el 4.0 y tiene que tener el conocimiento técnico para poder aplicarlo. Entonces no puede aplicar una versión que ya no existe, con una corrección manual que ya no existe, con baremos, etcétera, con una serie de antecedentes como una base técnica que ya están totalmente desfasados. Entonces yo creo que eso es lo que yo he visto como más grave que ocurre en el sector de la educación. ¿Y qué implica, por ejemplo, hoy día utilizar la versión 4.0 para un profesional, la versión del Evalúa 4.0? Implica ahorro de tiempo. Ahorro de tiempo, ¿por qué? Porque primero, ya, una vez que tú la aplicas, tienes la información que solamente lo que tienes que corregir es la parte de escritura, de los niveles 1 a 10. O dibujo también en 0 y 1, depende del nivel que apliques. Pero del 1 al 10 siempre tienes que corregir solamente la escritura. Esa es la única corrección manual, digamos, que permanece en el Evalúa. Todo lo demás se digita. Entonces, tú ingresas a la plataforma, ingresas los datos y ante todo lo que se hacía de forma manual, de sacar los cálculos y todo, que había muchos errores, que también fue una de las razones de por qué el autor dejó algunos procesos automáticos, ingresas los datos del estudiante y luego ya tienes el informe, ya tienes los resultados. Ojo, no tienes el informe psicopedagógico. El informe psicopedagógico uno lo tiene que construir como profesional. Con todos los antecedentes que tú mencionaste anteriormente. Correcto. Claro. Con el Evalúa, con las entrevistas a los profesores, a los papás, a los profesionales externos, etcétera. Y con toda esta información, ok, tú te sientas y elaboras tu informe. Obviamente la información que entrega la plataforma te permite quizás organizar cierta información, pero las decisiones, diagnóstico, sugerencias y todo ese análisis es tuyo. Es profesional. Por supuesto. Claro. Somos irreemplazables. Somos irreemplazables. Karen, ¿podrías compartir algún ejemplo que nos muestre un poquito como el éxito en alguna evaluación psicopedagógica? A lo mejor cuando se hace una buena... Porque, claro, tú mencionabas hartos elementos que de repente se cometen errores y quizá no se le da tanto valor, siento, según lo que tú me estás comentando, al proceso de evaluación, a la importancia que este proceso tiene como un punto de partida. Sin embargo, siempre creo que es necesario hablar de cosas como exitosas en este proceso. ¿Tienes algún ejemplo, algún caso a lo mejor que a ti te haya tocado donde pudiste a lo mejor elaborar una buena evaluación diagnóstica y pudiste ver un progreso significativo en ese estudiante a través del proceso de evaluación y la toma de decisiones posteriores? Mira, se me vienen a la mente dos situaciones, que una tiene que ver con una situación acá y otra particular, porque también yo realizo trabajo particular. Y en el trabajo particular me llegó un chico de 7 años, Mateo, y la verdad que la derivación fue hecha por una fonoaudióloga, por su fonoaudióloga, y ahí tuvimos el contacto con los papás. Este estudiante iba en un colegio privado,
en un colegio privado, y tenía un trastorno del lenguaje y querían ver si es que era necesario un apoyo extra con una psicopedagoga, y por lo mismo lo querían evaluar. En la entrevista con los papás pregunté que cuál era el objetivo de descartar, me dijeron si es que existe algo más o cómo lo podemos ayudar. Era chiquitito, primero básico, por lo tanto está todo el tema de la lectura. Entonces no era menor en un colegio bilingüe, y que ahí se provoca dificultades ahí con los dos idiomas. Entonces realizamos la evaluación, ocupé el Evalúa, porque no había otro antecedente de ese estudiante con respecto a alguna evaluación, ya sea a nivel cognitivo, por ejemplo. Entonces yo quería tener el panorama completo, quería ver la parte cognitiva, lectura, escritura y matemática, el área psicosocial y todo eso. Entonces le apliqué el Evalúa, los resultados fueron buenos. Por ejemplo, yo siempre digo, toda la parte cognitiva, que es como la materia prima, estaba muy bien. O sea, tenía buena materia prima para enfrentar todos los aprendizajes de la lectura, de la escritura, e incluso algunos niveles notables y todo. Sí habían ciertas dificultades a nivel de habilidades que tienen que ver con el proceso de la lectura. Entonces, para indagar un poquito más, pasé EVALEC. Como que fuiste profundizando, sí, entonces en este... Sí, porque el área matemática, la verdad que la familia es bien matemática. Entonces, la verdad es que en matemática, nada que decir, súper bien y todo. La parte cognitiva también, la lectura, había ciertas cosas que necesitaba reforzar y mejorar. Entonces, para saber específicamente qué procesos estaban afectados o qué procesos había que trabajar, apliqué un EVALEC, que mide la competencia lectora. Entonces, ahí me salió y me arrojó claramente... El EVALEC es una herramienta que no necesita mucha interpretación. O sea, en el informe salen ahí los puntos medios, fuertes, débiles, entonces uno tiene que leerlo, la verdad, y ahí hice mi plan de intervención. Trabajamos alrededor de 6-8 meses, diría yo, 6-8 meses, quizás un poquito más, pero no fue más que eso, y le volví a aplicar el EVALEC, que le correspondía a su edad, a su curso. Y la verdad es que todo lo que yo había visto un poco descendido, ya estaba todo, no presentaba dificultades. Y ojo, quiero recalcar también que el trabajo psicopedagógico fue por una parte, pero el de la fonoaudióloga fue por otro. Entonces tenía 2 profesionales ahí, un trabajo también que ella hizo como muy específico, superó sus dificultades del lenguaje también. Entonces, eso te puedo decir que fue una experiencia exitosa, porque a la vez yo también estoy convencida que el estudiante no te puede tener por años y años y años. O sea, si uno atiende las dificultades, el objetivo es que las supere en algún momento. O sea, con una intervención eficaz, y si estamos hablando, no sé, de necesidad educativa transitoria, el objetivo es que ese estudiante en un momento ya no te necesite. Que tú ya le das las herramientas, tú ya haces la intervención, ese niño supera sus dificultades. Entonces, ya es suficiente con el colegio, con todo el horario, con todo eso, con todo lo que ellos tienen. Entonces, eso por un lado. Y ahí ahora está bien. Él sigue ya, va en tercero. Así que, súper bien. Ahora, la lectura es un tremendo tema. Tú hablaste de un estudiante que está con dificultades, que ya tenía a lo mejor una experiencia previa con una fonoaudióloga. Entonces, sí, la importancia aquí de los equipos multidisciplinarios también, sí, tanto dentro de los colegios como fuera de estos, en colegios que a lo mejor tercerizan, este proceso de evaluación. Sí. Pero ahí las sugerencias es trabajar también en equipo con esos profesionales, como mencionaste tú, hacer a lo mejor, ¿no es cierto?, un trabajo conjunto donde yo sé a lo mejor lo que el otro profesional también está trabajando, ¿no es cierto? Correcto, sí. Yo tenía la oportunidad de ver el cuaderno que trabajaba la fonoaudióloga, las actividades que él hacía, porque estaban sobre la mesa cuando yo iba, estaban las actividades, en conversación también con los papás. Entonces sí, había una comunicación, o yo sabía lo que ella estaba trabajando. Perfecto. Eso por un lado a nivel particular. Y por otro lado, recordar
que el Evalúa está diseñado para evaluaciones masivas, para evaluaciones a nivel de curso. En Chile se ocupa mucho en PIE, porque responde a lo que dice el decreto 170, pero no es un instrumento que está hecho para PIE. O que sea solamente único. No. O sea, está hecho para realizar evaluaciones masivas por la cantidad de información que entrega la batería. Es una prueba larga, pero es una prueba completa. Yo siempre digo lo mismo. Entonces, por la cantidad de información que entrega, permite la toma de decisiones a nivel de planificación, a nivel de coordinación académica, donde apuntan a las necesidades que tiene el estudiante. Ahora, a veces no nos encontramos con 5 o 6 estudiantes, 7 o 8 que tienen dificultades, quizás son 10, 15, 20. Entonces, ¿por qué no atenderlas a nivel macro? Y cuando tú hablas de nivel macro, ahí ya las sugerencias van hacia el colegio, ¿no es cierto? Hacia los profesores. Sí, exactamente. Y hemos tenido experiencia exitosa de aplicación a nivel de cursos completos en colegio y también a instituciones de educación superior, donde todos los años nos contratan para la evaluación masiva, para saber cómo enfrentan la educación superior. Porque en la institución hay un departamento de psicopedagogía, que hay un equipo ahí que atiende las necesidades de los estudiantes. Entonces, no solamente estamos hablando de los más chiquititos, no solamente estamos hablando en etapa escolar, claro, sino también a nivel superior. En su tránsito hacia la educación superior. Correcto. Y el Evalúa precisamente entrega esa información que ellos requieren. A nivel, insisto, dentro del área cognitiva, como dentro de las áreas instrumentales, estrategias de estudio, el área psicosocial, etcétera. Entonces, eso ha sido experiencias, la verdad es que bastante exitosas, porque tienen la información necesaria, lo que hablábamos en un principio, para la toma de decisiones, para que ese caminar del estudiante, ya sea por los diferentes cursos en un colegio o a nivel superior, sea feliz, claro, sea agradable. ¿Y será importante en ese proceso vincular también al estudiante? Porque aquí, claro, hemos dado una mirada profesional, una mirada desde la familia, pero ¿qué pasa con el propio estudiante para que sea partícipe de este proceso de evaluación y partícipe de su propio progreso después en el futuro? Sí, tiene que ser parte. Uno le tiene que explicar para qué, y de repente no se hace. El niño sabe que lo van a sacar, por ejemplo, hablando de colegio, que lo van a sacar, no sé, me van a hacer una prueba, y como que de repente la gente que lo va a sacar no la conoce, no le explican, y siempre yo he dicho la necesidad de explicarle el por qué. Te vamos a sacar o vas a estar con nosotros, vamos a hacer unas actividades, diferentes tareas, tienes que hacerlo lo mejor posible, no importa si algo no sabes, no pasa nada. Eso es importante porque están muy adaptados a un ambiente donde equivocarse implica tener después una mala nota. Correcto. Entonces, dentro de la evaluación psicopedagógica, eso es distinta el proceso, ¿no? Sí, absolutamente. Y aparte que si estamos hablando de niños con dificultades, son niños que sí se van a equivocar. Entonces hay un tema también de inseguridad, de frustración, etcétera. O sea, no es menor. Entonces, dale la tranquilidad al estudiante, que esto es para saber cómo está y si necesita ayuda o no. Ya como que el estudiante baja la guardia un poco de que, ay, esto me van a poner nota, o a mí me han dicho, voy a repetir con esto. Claro. Entonces, hay mucho desconocimiento. El estudiante tiene que saber, y siempre le he dicho, independiente de la edad. Yo no le digo para qué lo voy a evaluar a un niño grande. Sí, se lo digo a él, pero al más chico también. También. Vamos a hacer estas actividades. Y yo también les pido a los profesores después que bajen la información con sus estudiantes. Es sumamente importante. Mira, te fue bien. Cuando yo trabajé 7 años en colegio, yo lo hacía y me juntaba con los estudiantes, con los niños, les decía, mira, esto te fue bien, acá estamos más o menos, esto hay que mejorar. ¿Cómo crees tú que va a influir que tú mejores en esto? ¿En qué va a afectar? Entonces yo voy a estar acá para ayudar. Entonces también generar como un espacio de confianza en que ellos se equivoquen, porque también me ha pasado como que les da pesar o qué sé yo, vergüenza cuando se equivocan con uno. Entonces uno le dice, pero si yo te estoy enseñando. Y este es un ambiente así como
te vas a equivocar, hay que mejorar y todo. O sea, también lo sienten como que no tienen que hacerlo todo bien. Y no, pues si uno está precisamente para ayudar para ayudarlo. Para ayudarlo. Karen, y por ejemplo, tú hablaste de la evaluación integral que permite el Evalúa, y hoy día nosotros nos encontramos con una realidad post-pandemia, donde han surgido varias necesidades a nivel psicosocial, ¿no es cierto?, a nivel emocional, tanto de los estudiantes como de nuestro contexto educativo, no solamente hablando de los establecimientos. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, en el Evalúa contar con una escala psicosocial, contar con una escala de estrategias de estudio que también mencionaste? La verdad es que entrega información relevante, como está, por ejemplo, el autoconcepto académico de ese estudiante, su autoestima, cómo está su motivación frente a tareas escolares, porque ahí tú empiezas a juntar toda la información. ¿Por qué es? Si un niño que rechaza todo lo que tiene que ver con el colegio y le va mal, entonces tú empiezas como a armar este puzzle, este rompecabezas, para llegar a conclusiones acertadas y poder atender a ese estudiante con esas necesidades. Entonces, por eso es como hay un cruce de información importante. Y con respecto a las estrategias de estudios también te dice si porque puede ser que un estudiante, no presente dificultades de base, pero carece de estrategias. Entonces, quizás no hay que la intervención sea la enseñanza de estrategias. Entonces, quizás te saltaste 2 pasos porque eso es lo que ese niño necesita. Entonces, con toda esa información, tú puedes apuntar efectivamente a que ese niño salga adelante de forma efectiva. Súper, excelente. Respecto a las comunidades educativas, ¿cómo podríamos sensibilizar a esta comunidad educativa después de este proceso de evaluación? Yo creo que haciéndolo todos parte de un mismo objetivo, que es lograr aprendizaje de calidad de los diferentes estudiantes. ¿Y por qué lo digo? Porque me ha tocado gratas experiencias cuando, por ejemplo, tuve que evaluar una estudiante que tenía un factor emocional de base, pero pude tener entrevista con su psicóloga, con la gente del colegio y más de una vez. La psicopedagoga que la atendía en el colegio, la coordinadora académica, y fue información súper relevante, porque el objetivo era sacar a esa niña adelante, que estuviera bien, que lo pasara bien en el colegio, que estuviera feliz. Entonces, diría que es sumamente importante. Por otro lado, de repente hay experiencias en establecimientos donde cree que el sector de acompañamiento, estoy hablando específicamente de PIE, es un área independiente de las demás. Es que es PIE, no es mío. Entonces, como que ese estudiante a veces tratan así. No siempre hay experiencia, no quiero generalizar, pero ha pasado. Tú también lo has vivido. Claro, porque son un desafío a lo mejor en el aula para el profesor, que a lo mejor tiene una estructura, que tal vez lleva mucho tiempo haciendo las cosas de una manera o de otra. Correcto, sí. Y también lo que tú dices, o sea, tampoco yo quiero como hablar de que solamente responsabilidad del profesor. Ese profesor tiene 45 estudiantes, atiende la diversidad del aula, que ahora no es menor, Entonces, tomando esos antecedentes, hay que trabajar en conjunto. O sea, desde cambiar el lenguaje que utilizamos, que ese niño no es mío, es tuyo. Yo creo que si partimos desde ahí, podremos, con el tiempo, con harto esfuerzo, con harto cariño, sacar como a esos niños adelante, que es el fin. Finalmente, nosotros estudiamos esto por un tema de que hay un tema de vocación también, de creer que estos niños puedan desenvolverse, puedan lograr objetivos, puedan lograr aprendizaje, etc. Entonces, yo diría que la clave está en el trabajo en conjunto, en compartir estrategias. Esto me ha resultado, esto no me ha resultado, con este niño sí, con este otro no, porque son todos diferentes. Todos diferentes. No hay una receta única. No hay recetas únicas. De repente nuestros colegas piden recetas únicas y no las hay. Por eso nuestro trabajo es tan específico,
involucra tantas aristas para hacerlo bien, Pero yo creo que la clave está en el trabajo en equipo. Súper. Dentro de todo lo que hemos conversado, uno de los aspectos relevantes que tú mencionaste es el tiempo. Hablaste de que, por ejemplo, aplicar un evalúo es algo extenso, ¿no es cierto? Y el tiempo hoy día en educación es lo que no tenemos. ¿Existen algunas alternativas, por ejemplo, para los colegios que estén recién formando sus programas de integración y estén experimentando recién este proceso, o bien que con el pasar de los años se dieron cuenta de que el tiempo no les da para dedicarle el tiempo que requiere la evaluación? ¿Hay alguna alternativa que les podamos sugerir? Sí, yo te mencioné en un principio que soy coordinadora de los servicios de evaluación. Así que tenemos servicios de evaluación que son dos. Nosotros tenemos servicios de corrección, donde el cliente, en este caso el colegio, quien aplica en los tiempos que ellos determinen, en las fechas que ellos determinen, pero luego llegan los cuadernillos acá y nosotros los revisamos, los digitamos, hacemos el procesamiento de la información y le entregamos los informes que arroja la plataforma. Ese es un servicio. Y por el otro es el servicio completo, porque yo tengo un equipo externo de psicopedagogas, educadoras diferenciales, certificadas por supuesto en el uso de las baterías, que yo organizo los tiempos, yo organizo los días, de acuerdo a una conversación previa con cliente, y va mi equipo a evaluar a estos estudiantes y luego llegan los cuadernillos, procesamiento de información y entregamos todo listo a los colegios. O sea, no tiene que preocuparse de la aplicación, ni de administrar la prueba, ni de corregir. Si es servicio completo, no, porque hay colegios que prefieren ellos aplicar. Entonces tenemos estas dos alternativas para gusto un poquito según para los la tiempos, necesidad, para la necesidad claro, que tenga cada uno de los establecimientos. Y esto tanto para colegios con programa de integración como para los que quieran aplicar la prueba a sus cursos completos. Sí, como te comentaba, es para colegios con PIE o que en el fondo su objetivo es hacer tamizajes, es hacer evaluaciones masivas también, o también educación superior. Entonces, el Evalúa, que en este caso nuestro producto que más utilizamos en las evaluaciones, depende de la necesidad que tenga el cliente, el establecimiento, nosotros nos adaptamos a lo que quiera hacer. Así que la verdad es que se ahorra mucho tiempo, energías también para que los profesionales de los colegios estén con sus niños, estén en las salas de clase, estén con el apoyo que ellos realizan, y que nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la evaluación, ya sea final, ya sea a principio, ya sea a mitad de año, depende del objetivo que quieran de evaluación. Así que nosotros tenemos este equipo para poder realizarlo. Karen, para ir ya cerrando la conversación tan interesante que hemos tenido hoy día sobre la evaluación psicopedagógica y el rol tan relevante que tiene esta en los establecimientos, ¿qué consejo le podríamos dar a los profesionales que a lo mejor están empezando su profesión? Ya hoy día tenemos también muchos psicopedagogos, educadores diferenciales que están recién saliendo, familias que a lo mejor están con alguna situación complicada con su estudiante, o bien establecimientos completos que hoy día se enfrentan, como tú decías, a una diversidad en el aula para la cual siempre es un desafío, ¿no es cierto?, poder trabajar. ¿Qué consejos les podríamos dar ahí? Mira, principalmente, lo primero que tú hablaste de estas generaciones que recién van saliendo, que aprendan, que se especialicen, que la educación cambia todos los días. Y es nuestra responsabilidad estar con este ritmo de aprender para atender a lo que nos toca enfrentar. Yo creo que eso es sumamente importante, que no se queden de repente, si algún tema les interesa y necesitan, no sé, que investiguen, que se muevan un poco, que no se queden solamente quizás con lo que le dio la formación, porque en este campo es necesario siempre actualizar conocimiento y profundizar conocimiento. Ahora, si estamos hablando ya, no sé, en una realidad de colegio o de familia, diría que la comunicación es clave para hacer un buen trabajo, el trabajo colaborativo, donde todos los agentes de un colegio cumplen un rol importante y fundamental para que esos niños puedan salir adelante. Entonces yo diría que esas son como las claves para
yo le diría eso. Súper, Karen, muchas gracias. Mira, queríamos darte las gracias por estar acompañándonos, darle las gracias también a Junti por este espacio tan bonito que hemos formado de podcast, así que un regalito para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a abrir. Aquí, muy bonito mi vaso. Para el muy cafecito. práctico para el cafecito y cuadernos, que siempre aunque tengamos 10 cuadernos, nunca están de más. Nunca están de más, sí. Muchas gracias. De nada, gracias a ti, Karen, por esta conversación. Esperamos que nos sigan, que les guste este podcast, que ojalá lo pueda ver mucha gente que a lo mejor, como dijimos, esté saliendo de la universidad, esté iniciando su proceso laboral, que les sirva, esa es la idea. Así que déjenos en los comentarios también lo que quieran saber en el futuro, preguntas si quieren ahí para Karen también. Y nos vemos en un próximo episodio.